historia sonora. Sí, la verdad, en alguna oportunidad nuestros estudiantes universitarios me entrevistaron justamente con el tema la historia sonora. Y me pareció muy interesante, interesantísimo, utilizar esa expresión para rescatar la historia. Yo me crié una parte en la finca de Abacá de Manila, otro rato en Siquirres, otro rato en Batán, otro rato en Limón. Mis días de colegio es cuando empiezo a conocer Limón. Y resulta muy interesante si uno pudiese ligar una serie de sonidos y todo lo que eso conlleva. Y que va más allá, porque es generacional. Hablábamos de que en el Cantón de Talamanca existió un ferrocarril y que en el caso de nuestra generación, la suya y la mía, el podernos ubicarnos, trasladarnos en nuestros años de adolescente, antes de que Limón estuviera conectado con el resto del país por vía terrestre, solo había un medio de transporte, el ferrocarril. Cuando uno era niño y le decían a uno, vamos para San José en una semana, téngalo por seguro que esas noches se hacían largas, porque uno quería amanecer rápido para iniciar el viaje desde Limón a San José. Entonces, el sonido de la pitoreta del tren es uno de esos elementos sonoros que para nuestra generación, y estoy hablando de las personas mayores de 50 años, el sonido del pito del tren para nosotros tiene un significado increíble. Representa el recordar el sonido de las ruedas del tren sobre la vía férrea, el ritmo del coche por cada vez que sonaba y pasaba sobre la unión de la línea, representaba ese olor a hierro, ese olor férreo del coche, pero también estaba ligado con el olor a cuero de los asientos del coche. Representaba el sentir la brisa que entraba por la ventana del tren y que de vez en cuando se le metían a uno el polvo o el polen de las matas que estaban a ambos lados de la vía férrea. Representaba llegar a cada uno de los pueblos y buscar si en alguna de esas casas a lo largo del camino se encontraba con una cara familiar, y aunque no fuera familiar, daba gusto saludar a la persona que estaba en el corredor viendo quiénes viajaban en tren. Representaba llegar a Siquirres a todo un mundo de olores y sabores increíbles, que el pudín de yuca, que el pescado frito, que el grita cake, que el hot cake, todo lo que representaba Siquirres como el sitio donde, hombre, hay que apagar un poco ese vacío estomacal. Y entonces la línea, el tren representaba eso, y uno se familiarizaba de acuerdo a donde uno estaba y la hora en que sonaba el pito. Ya uno sabía si era el Pachuco que salía a las 6 de la mañana, o el Pasajeros que salía a las 8:15, o el de Guapiles que venía a Limón a las 10:30 de la mañana, o el Guapiles que salía a la 1 de la tarde, o el Pasajeros que venía para Limón
Y si era el pasajero que venía para Limón, había uno que con solo que el tren pasaba por el cruce, se montaban los llevo para que cuando llegara a la estación tenías a alguien que te ayudaba con la carga. O sea que para nuestra generación, repito, mayores de 50 años, el pito del tren, la pitoreta, era todo un mundo, es todavía hoy, un mundo de recuerdos y de vivencias que uno podría reproducir, pero que para los que son menos de 40 y 50, la pitoreta del tren no tiene ningún significado y ningún ligamen con su vida. Pero en la década de los 50, 60, 70, era realmente toda una vivencia lo que representaba la pitoreta del tren. Igual podemos hablar para los que viven en el área de influencia del Cantón Central de Limón, que representaba el sonido de el barco con la cantidad de pitoretas que hacía. Fuesen 2, 3, 4, cada uno era una señal. Pero, repito, para los de nuestra generación, post 40, ¿no? Era todo un significado que, por ejemplo, para los que nos criaron y que aplanchaban la ropa de los oficiales de los barcos, esa pitoreta del barco significaba que había que ir a buscar la ropa del capitán y los oficiales, porque esa ropa había que lavarlo, había que blanquearlo, había que almidonarlo y había que aplancharlo para que 4 días después de recogida esa ropa se entregaba pulcramente envuelta a los oficiales y se recibía el ingreso necesario para pagar el alquiler, el terraje y la subsistencia de la familia. E inclusive, si hablábamos de las trabajadoras del sexo, esa pitoreta representaba clientes para su subsistencia, o los que pintaban los barcos, o los que trabajaban en las bodegas, o los que trabajaban en el ferrocarril, ya estaban asegurando la carga que entraba y la carga que salía del barco a su destino final. Entonces, el simple hecho de escuchar la pitoreta del barco era toda una serie de informaciones para un amplio segmento de la población. De ahí que muchos sonidos tienen esa importancia. Y regresamos otra vez a la generación post 40. Si escuchabas la sirena de una patrulla o de una ambulancia, ya sabías que algo serio había pasado, ¿no? Y si era la patrulla de la PACA o de la policía, era porque ya habían pasado las 6 de la tarde y no estabas en casa. Entonces estabas en serio problema si la patrulla, ¿no? El- te veía como menor en la calle después de las 6, pero tenía un significado que generacionalmente no tiene el mismo impacto para la población actual. Inclusive el sonido de las campanas de la iglesia. Una cosa es el sonido cada hora de la catedral o el sonido de la iglesia llamando a que hay que ir
al culto. Pero también cuando doblaban tristemente las campanas, ¿no? Sabía uno que ya alguien partió, pero uno estaba muy pendiente de esos sonidos porque transmitía información y generaba reacciones entre las personas. Máxime que antes, para ir al cementerio de Limón, si no ibas en tren, no ibas, porque no había camino que andar entre la ciudad y el cementerio, era el trencito de la funeraria, ¿no? Entonces, inclusive los entierros eran a una hora fija. Nunca se enterraba a nadie en las mañanas. Los entierros eran después de las 2, 3, 4 de la tarde, si era afrodescendiente, porque hasta eso tenía las iglesias su hora de celebrar su culto para despedir a los miembros que ya partieron. Entonces el sonido de las campanas de la iglesia era otra cosa. Y para los que vivíamos en la ciudad, escuchar el sonido de las 4 de la tarde de la Norden. Sonaba alguien golpeaba un pedazo de hierro a las 4 en punto y era la hora de salida de los trabajadores a su casa. Pero esa hora de salida también indicaba que los equipos de béisbol, softball, iban a ir al estadio a entrenarse. O los que jugaban fútbol ya sabían que la mejenga de la tarde se iba a armar. Entonces habían sonidos muy característicos de la ciudad que, que transmitía un mensaje a la población. Por eso el término historia sonora me gustó muchísimo el enfoque. Y me imagino que cada uno de nuestros televidentes hoy podría relacionar otros sonidos y todo lo que ese sonido conllevaba. Uno de los conflictos que generaba el mes de junio, julio, era el conflicto de hoy en día que pasa los vendedores de pescado. Ahora pasan anunciando pescado, pero en la década de los 60, 70, el anuncio en julio no era de pescado, era eran los meses junio, julio, agosto, donde uno se alimentaba mejor, porque había carne de un reptil que se vendía a 25 centavos la libra. Y era justamente la oportunidad en que los familiares de uno, los padres de uno tenían acceso a que uno tuviera más de un pedacito de carne. ¿Sabes? La venta de tortuga en la década de los 60, 70, inclusive parte de los 80, era en esta época. Entonces, el grito de tortuga, que ahora está cambiado por el de pescado, se escuchaba a los 200, 300 metros. Y en la esquina donde se paraba el vendedor de tortuga, ahí todo la barriada de ese espacio llegaba a adquirir 1, 2, 3 libras, vendía por libras en ese entonces, de tortuga porque estaba baratísimo. Entonces, cada vez que yo escucho hoy en día al vendedor de pescado, ocupa el mismo tono, ¿no?
y los mismos decibeles de hace tantos años, pero que no era pescado lo que estaba vendiendo. Entonces, esa sonoridad genera muchísimos recuerdos y que muchas veces uno no está muy consciente de ello. Para algunos que tuvimos la oportunidad de disfrutar del trabajo de vacaciones de fin de año, escuchar el golpe de una lancha contra una superficie de cemento, ¿no? Nos trae la oportunidad de ir a la fábrica de hielo de Los Garrón para destazar, descabezar langostas y que representaba ingresos para las compras de uno adolescente. Aunque el trabajo no era nada fácil, porque descabezar cabezas de langosta tenía su riesgo, pero era una fuente de ingreso complementaria para la población adolescente en ese entonces. De ahí que si uno hurga su mente, encontrará que sí hay sonoridades, sonidos que representan muchísimo para el individuo. Pero regresando al punto de partida, la pitoreta del tren todavía hoy en día se escucha. Para los que manejan, el tren es un estorbo, ¿no? Pero para lo que representó el ferrocarril para gran cantidad de familias, y ojo, indistintamente de la etnia, el trabajador ferrocarrilero era un trabajador caché, con prestancia, ¿no? Porque era la fuente de entrada para muchísimas familias. Desde el llevo hasta el, el conductor del tren. Pero había una serie de trabajos complementarios. El taller del ferrocarril debería tener más o menos 400 o más trabajadores, más toda la gente que trabajaba como brequero, como cuidador de la vía férrea, los que soldaban en el taller. Todo eso realmente estaba ligado al ferrocarril. Entonces, es muy difícil para la gente de la gran área metropolitana que no tuvieron esa historia entender lo que duele perder el ferrocarril, lo que duele haber perdido Jardeva con todo lo que eso representaba. Entonces, los sonidos muchas veces evocan una nostalgia, pero también una historia de injusticias que el sistema ha generado hacia la región del Caribe. Porque habría que ver qué representaba el ferrocarril para mucha gente. Inclusive eh, fui al entierro de un sobrino en Siquirres hace poco y fue muy triste pasar por el espacio donde estuvo la estación de tren en Siquirres. Ese espacio físico desapareció totalmente. Entonces, para la generación actual del Siki Train, no tiene casi nada, salvo el taller de reparaciones que queda en Brooklyn, en Siquirres. No tiene nada que le haga recordar todo el legado histórico que el tren representó para el siquirreño. Es más, esa ausencia
de ligar Siquirres con el desarrollo del Caribe costarricense, étnicamente se ha perdido. Siquirres era una población eminentemente afro, pero ahora uno llega a Siquirres y en cualquier sitio que se puede pasar 10, 15, 20 minutos para ver un afrodescendiente caminando por la calle de Siquirres, pero hasta eso ha desaparecido. Entonces la historia de Siquirres ya tomó un nuevo significado para el siquirreño, pero no ligado para nada con lo que fue su origen, que era el sitio donde habían a veces 10, 12 trenes diferentes listos para ir en ambas direcciones. Y que eso también permitió que se desarrollara económica, social, culturalmente Siquirres. Giró alrededor del ferrocarril, pero no hay visualmente muchas cosas que permitan rescatar esa historia de Siquirres. Así es que ahora que estamos celebrando el bicentenario de nuestra independencia, o los 150 años de la llegada de los ancestros de descendientes jamaiquinos, razón de más para rescatar visualmente nuestra historia, haciendo honor a los que nos han honrado por lo menos el apellido. Pero muchas familias se han conocido justamente por el quehacer de sus ancestros. Acá, por ejemplo, hay talleres mecánicos cuyo nombre no es del dueño actual, sino de su padre, que le dio nombre a ese taller y que ahora el hijo o nieto es el que usufructa del esfuerzo anterior. Entonces seamos humildes para reconocer, aceptar, resaltar y honrar nuestros ancestros. De todas formas, este programa es justamente para resaltar esta huella que hemos perdido. Ay, qué bueno. That was the best. I love it. Tenía que aplaudir because that was too good. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.